Sean bienvenidos a una nueva sesión de didáctica de la geometría. En esta ocasión tenemos algunos problemas propuestos de triángulos. La resolución a dichas problemáticas se ha efectuado de forma grupal. En pantalla le aparecen cada uno de los integrantes de dicho grupo de trabajo. En este momento tenemos una serie de niveles de los problemas de triángulos. Por consecuencia, empezamos con el nivel 1. El primer ejercicio tiene el siguiente enunciado. En el triángulo ABC, el ángulo exterior en C mide 126 grados. Si el ángulo B mide el doble del ángulo A, ¿cuánto mide el ángulo A? Representamos entonces la figura junto con cada uno de los datos que el enunciado nos ha presentado. Tenemos el ángulo externo en C igual a 126 grados, un ángulo A que mide alfa y el ángulo B que mide el doble del ángulo A, que sería 2 alfa. Las posibles respuestas aparecen en la parte de abajo. Utilizaremos algunos teoremas o propiedades para encontrar la respuesta correcta. En este caso utilizaremos el teorema del ángulo exterior, que es igual a la suma de ángulos internos no adyacentes a este. Tenemos entonces que 126 grados va a ser igual a la suma de alfa más 2 alfa. Tenemos acá una suma de términos semejantes. Alfa más 2 alfa es igual a 3 alfa y eso va a ser igual a 126 grados. Despejamos alfa y tenemos que 126 grados entre 3 va a ser igual al valor de alfa. Es decir que el ángulo alfa o el ángulo A, ¿verdad? Tiene un valor de 42 grados. Seleccionamos entonces literal A por contener la respuesta correcta. Ejercicio 1.2. En la figura adjunta, el segmento DE es paralelo al segmento AC. ¿Cuánto mide el ángulo DBC? Tenemos acá el bosquejo de la figura, ¿verdad? Tenemos segmento ED paralelo a AC. También se nos dan lo que son estos valores de los ángulos. El ángulo EDA y el ángulo ACB. 60 grados y 40 grados respectivamente. El valor que queremos encontrar es del ángulo DBC, este que está acá en la parte de medio con color verde. Las posibles respuestas de igual forma en la parte de abajo. Aplicaremos en un primer caso lo que es un criterio de ángulos entre paralelas, los cuales será el ángulo alterno interno. En este caso tenemos el ángulo ADE, ¿verdad? Este de aquí arriba, 60 grados, y el ángulo CAD en esta parte de abajo. Son alternos internos. Por lo tanto, tienen la misma medida. Acá les aparece, miren, 60 grados los dos. Significa entonces que el ángulo AED es igual que el ángulo CAD y también va a medir 60 grados. Ahora que conocemos estos dos ángulos, ¿verdad? 60 y 40, y tenemos acá el ángulo B como un ángulo externo al triángulo ABC, podemos aplicar entonces nuevamente el teorema, ¿verdad? Del ángulo exterior, que es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes a este. Tenemos entonces que el ángulo DBC, que es el que queremos encontrar, va a ser igual a la suma del ángulo CAD más el ángulo ACB. Sustituimos los valores que ya conocemos, teniendo que el ángulo DBC va a ser igual a 60 grados más 40 grados.
teniendo como un resultado final la medida del ángulo DBC es igual a 100 grados. Seleccionamos literal C porque contiene la respuesta correcta. Tenemos ahora el ejercicio número 3, ¿verdad? 1.3. En la figura, el ángulo ACB o ABC, perdón, es congruente con el ángulo ACE. Además, DC es igual a CE. ¿Qué recta notable es AD del triángulo ABC? Tenemos acá la figura representada. Tenemos este ángulo de acá arriba con este otro de la esquinita abajo. Son iguales, ¿verdad? Congruentes. También tenemos que el segmento DC es igual al segmento CE. Acá lo hemos denotado con las líneas para marcarlo, ¿verdad? De que son iguales. En esta parte elegimos directamente la respuesta porque el segmento AD, este verde, es una bisectriz interior. ¿Cómo lo vamos a probar? Primero debemos de identificar, ¿verdad? Que tenemos estos dos ángulos color rosa iguales, ¿verdad? El ángulo B y el ángulo C acá va a ser de la misma medida. En este triángulo, el triángulo CDE, tenemos lados iguales, ¿verdad? Significa que en esta parte, en el segmento DE, los ángulos adyacentes van a ser de la misma magnitud, de la misma medida, ¿verdad? Por ser ángulos de la base, se puede decir, del isósceles. Este ángulo que está en esta parte, el ángulo ADB, también va a contener lo que es la misma medida de estos otros dos. ¿Por qué? Porque son ángulos opuestos por el vértice, ¿verdad? Aquí están todos del mismo color. Ahora bien, ya que conocemos esto, seguimos y extendemos, ¿verdad? O prolongamos el segmento AD en esta dirección, donde ya tendríamos unos ángulos suplementarios, ¿verdad? Este ángulo en el triángulo AEC, ¿verdad? AEC. Tenemos que lambda va a ser igual a 180, toda la media lunita, menos los ángulos internos no adyacentes, ¿verdad? Para esta parte más azul oscura, que serían alfa y teta. Tendríamos que el valor de lambda va a ser igual a 180 menos teta menos alfa. Vamos ahora con la misma prolongación, pero ahora en la parte de arriba, ¿verdad? Tendríamos un ángulo externo, ¿verdad? Este color naranja, que va a ser igual a la suma de alfa más teta. Acá tenemos los dos ángulos no adyacentes, ¿verdad? Internos no adyacentes. Entonces, beta, esta parte verdecita, el ángulo verdecito, va a ser igual a 180 menos lo que es teta menos alfa, ¿verdad? Acá lo podemos encontrar. Esta construcción se puede hacer en base al ángulo externo o también por la suma de los ángulos internos, ¿verdad? Del triángulo. Ahora bien, si nos damos cuenta, lambda y beta se pueden encontrar de la misma manera, ¿verdad? La medida prácticamente sería la misma. Entonces, llegamos a una conclusión en la que tenemos que el ángulo BAC, ¿verdad? BAC, todo este está formado por la suma de beta más lambda, ¿verdad? Donde beta es igual que lambda. Por lo tanto, el segmento AD es una bisectriz. Por definición, ¿verdad? Que la bisectriz corta al ángulo en dos partes o en dos ángulos iguales. Es decir, que el segmento AD es
una bisectriz interior del triángulo ABC. Ejercicio 1.4. Dado el triángulo ABC, donde su incentro es I, y el ángulo AIC igual a 150 grados, calcular el ángulo B. Tenemos acá la representación de la figura del enunciado. Las posibles respuestas en la parte de abajo. Tenemos entonces, primero que nada, trazamos las bisectrices para encontrar el incentro, ¿verdad? Ubicado acá. Ahora, el ángulo AIC, este anaranjadito, mide 150 grados. Y el ángulo que debemos de conocer o debemos de encontrar o calcular es este de la parte de arriba, ¿verdad? Este azulito. ¿Cuánto mide ese ángulo? En esta parte aplicamos una regla, ¿verdad? O una propiedad de ángulos formados por rectas notables, donde me establece lo siguiente, que el ángulo AIC es igual a 90 grados más el ángulo B sobre 2. ¿Qué vamos a hacer para encontrar el ángulo B? Simplemente sustituimos los valores que conocemos. AIC vale 150 grados y lo sustituimos. Igual a 90 grados más B, el ángulo B sobre 2. Despejamos, ¿verdad? Y nos queda que 150 grados menos 90 grados va a ser igual a 1/2 del ángulo B. Efectuamos la diferencia y nos queda que 60 grados es igual a el ángulo B sobre 2. Despejamos una última vez el ángulo B y que este va a ser igual a 2 por 60 grados, teniendo como resultado que el ángulo B tiene la medida de 120 grados. Seleccionamos entonces el literal A, que es el que tiene la respuesta correcta. Mi nombre es Francisco Villatoro y continuaré explicando lo que es el ejercicio 1.5. Nos dice, en un triángulo ABC, las bisectrices de los ángulos A y C forman un ángulo cuya medida es el triple de la medida del ángulo B. Calcular la medida del ángulo B. Bien, como pueden observar, tenemos ahí 5 opciones de respuesta. Vamos a desarrollar este ejercicio para poder concluir, ¿verdad?, cuál de esas opciones es la correcta. Bien, después de leer lo que es el problema, nos damos cuenta, ¿verdad?, qué es lo que se nos pide. Como primer paso, lo que tenemos que hacer es construir lo que es la figura. En este caso es construir el triángulo, ¿verdad? Tenemos el triángulo ABC. Luego nos dice que tiene las bisectrices, ¿verdad? Nos dice las bisectrices de los ángulos A y C. Como pueden observar, ¿verdad? Ahí tenemos lo que son las bisectrices de dichos ángulos. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, que al trazar esas bisectrices estamos creando o construyendo un nuevo triángulo. Vamos a ver cuáles son las medidas que este tiene, porque nos dice que las medidas del nuevo ángulo es el triple de la medida del ángulo B. Luego nos pide calcular, ¿verdad?, la medida del ángulo B. Vamos a colocar lo que son los datos para comprender mejor y poder desarrollar. Colocamos entonces, ¿verdad?, ya en el triángulo lo que son las medidas de cada uno de sus ángulos. En este caso podemos observar que nos dice que el nuevo triángulo o el valor del ángulo formado con las bisectrices es el triple de la medida del ángulo B. Si podemos observar, ¿verdad?, tenemos lo que es 3 teta, ¿verdad? Lo vamos a denotar con teta. Por eso tenemos 3 teta, ya que es el triple de la medida del ángulo B. Y si observamos, ¿verdad?, el ángulo B lo denotamos
con el signo teta. Ahora vamos a desarrollar o vamos a efectuar para poder encontrar el valor de teta para este caso y poder así llegar a nuestra respuesta. Nos quedaría entonces, ¿verdad? Como sabemos, el valor del ángulo A sería alfa, el valor del ángulo B sería teta y el valor del ángulo C sería beta. Con las bisectrices, ¿verdad? Sabemos que nuestros ángulos nos los dividen en dos partes iguales. Entonces, con el nuevo triángulo siempre sería, el ángulo A siempre sería alfa, el ángulo B sería 3 teta, ¿verdad? Porque nos dice que la medida del ángulo B es el triple, ¿verdad? Entonces nos quedaría 3 teta y el valor del ángulo C siempre nos quedaría como beta. Entonces, para encontrar, ¿verdad? Tenemos que desarrollar primero y encontrar lo que es una igualdad. En este caso nos quedaría teta más alfa más beta, que sería igual al triple de teta o 3 teta. Entonces, para hacer un solo valor con teta, pasamos el teta al otro lado de la igualdad, entonces nos quedaría alfa más beta igual a 3 teta menos teta, ¿verdad? Porque pasa al otro lado de la igualdad a restar. Entonces nos quedaría que alfa más beta es igual a 2 teta. Sería el primer proceso que vamos a encontrar para seguidamente, ¿verdad? Utilizar esta igualdad y llegar, ¿verdad? A lo que es la respuesta que necesitamos. Ahora que ya sabemos, ¿verdad? El valor o ya tenemos el dato de esta igualdad, vamos a continuar con lo siguiente. Sabemos, ¿verdad? Que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces vamos a tomar la siguiente igualdad, que sería alfa más beta más el triple de teta, que sería igual a 180. Estamos tomando los valores del triángulo más pequeño, ¿verdad? Del triángulo formado con las bisectrices. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a tomar la igualdad que acabamos de encontrar. Como bien sabemos que alfa más beta es igual a 2 teta, entonces vamos a sustituir y vamos a dejar los dos términos en el valor de teta. Entonces nos quedaría 2 teta más 3 teta igual a 180. En este caso no estamos cometiendo ningún error, ¿verdad? Por decirlo así, matemático o geométrico en este caso, ya que encontramos primero lo que es la igualdad de alfa más beta, que sería igual a 2 teta. Entonces esta es la importancia de la igualdad, porque ya de una sola vez vamos a sustituir y vamos a dejar en términos de teta. Entonces nos queda, ¿verdad? 2 teta más 3 teta igual a 180 grados. Al realizar la suma, ¿verdad? Nos quedaría lo que es 5 teta igual a 180 grados. Ahora vamos a despejar lo que es el valor de teta. Y el 5, ¿verdad? Que está multiplicando, lo pasamos a dividir. Al realizar la división de 180 grados entre 5, nos queda que el valor de teta es igual a 36 grados, ¿verdad? Como podemos observar, los 36 grados lo tenemos en el literal D. Entonces, por lo tanto, el valor o la medida del ángulo B serían 36 grados para este caso, ¿verdad? Ejercicio 1.6 nos dice lo siguiente. En un triángulo isósceles ABC, donde los lados AB y BC son iguales, se traza la altura AH si la medida del ángulo HAC es igual a 16, calcular la medida del ángulo HAB. Como podemos observar, ¿verdad? También tenemos 5 opciones de respuesta. Vamos a proceder, ¿verdad? A desarrollar para poder encontrar lo que es la respuesta correcta. De igual forma, ¿verdad? Como el ejercicio anterior, procedemos a lo que es la construcción del triángulo, ¿verdad? Para poder encontrar lo que es la respuesta. Si pueden observar, tenemos lo que es el triángulo ABC. Y como nos decía, ¿verdad? Ahí en el planteamiento, que el lado AB
es igual con el lado BC y lo vemos reflejado, ¿verdad? De color azul en la parte del triángulo. Esos dos lados son iguales. Luego nos dice que se traza una altura AH. Como podemos observar, parte del vértice a lo que es, en este caso sería la mitad del segmento de BC. Ahí tenemos lo que es H. Esa sería nuestra altura. Y nos dice que el valor del ángulo A, para este caso, del triángulo HAC, es igual a 16 y ya lo tenemos reflejado ahí, ¿verdad? Los 16 grados. Nos pide encontrar la medida del ángulo A para el triángulo HAB, el nuevo triángulo, ¿verdad? Si podemos observar, lo tenemos denotado con teta, ¿verdad? Vamos a proceder a encontrar ese valor. Bien, lo primero que vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? Son los valores que nos da el ejercicio. Nos dice que la medida del ángulo HAC es igual a 16. Bien, como sabemos, ¿verdad? Que al trazar la altura estamos generando lo que es un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Por lo tanto, existen 90 grados. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos lo que son los 16 grados, que es la medida del ángulo A. Luego vamos a sumar la medida del ángulo ACB. Y todo esto, ¿verdad? Será igual a 90 grados. Luego procedemos y sabemos que la medida del ángulo ACB serían 74 grados, ya que los 16 grados, ¿verdad? Pasan a restar a los 90 grados. Ahora, como sabemos que es un triángulo isósceles, tenemos lo siguiente. La medida del ángulo ACB es igual a la medida del ángulo HAC más la medida del ángulo HAB. Entonces tendríamos lo siguiente: 74 grados igual a 16 grados más teta. Entonces, como sabemos, el 16 pasa a restar al otro lado de la igualdad y tendríamos que el valor de teta sería de 58 grados. Entonces, la medida del ángulo HAB sería de 58 grados, ¿verdad? ¿Qué sería la respuesta del literal A para este caso? Ejercicio 2.1. El ángulo A de un triángulo rectángulo ABC recto en B mide 2 grados. Sobre el segmento BC se ubica el punto P. Calcular la medida del ángulo APB sabiendo que es un número entero. Vamos a desarrollar, ¿verdad?, lo que es este ejercicio para poder llegar a la respuesta. Bien, lo primero que tenemos que hacer es construir, ¿verdad?, lo que es el triángulo. Construir la figura. Y tenemos el triángulo, ¿verdad?, el triángulo ABC. Como nos damos cuenta, ¿verdad?, el ángulo A nos dice el ejercicio que vale o mide en este caso 2 grados. Y el ángulo B tiene el valor de 90 grados. ¿Qué nos pide? Nos dice que sobre el segmento BC se ubica el punto P. Ahí lo tenemos reflejado. Nos pide calcular la medida del ángulo APB, sabiendo que es un número entero. Entonces tenemos que encontrar el valor del ángulo P. Ya conocemos, ¿verdad? El ángulo A vale 2 grados y el ángulo B vale 90 grados. Ahora, sabiendo eso, también tenemos que tener en cuenta que la suma de los ángulos internos, ¿verdad?, de un triángulo es igual a 180 grados. Ya sustituyendo valores, ¿verdad?, o ya desarrollando, como les mencionaba, la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Como podemos observar, el valor del ángulo A les mencionaba que vale 2 grados. En este caso se divide entre 2 al momento, ¿verdad?, de trazar el segmento BC, que sería al punto P, el valor que vamos a encontrar. Bien, la solución quedaría de la siguiente manera. Sabemos, ¿verdad?, como ya lo repetí antes, que
mide 180 grados, ¿verdad? El valor, la suma de los ángulos internos. Entonces sabemos el valor de dos ángulos, ¿verdad? Entonces sería 180 grados menos 90 grados, ¿verdad? Que sería el valor del ángulo B. Y a esto le vamos a restar un grado, ¿verdad? Que sería el nuevo valor, ¿verdad? Del ángulo A, ya que lo hemos dividido en dos partes. Entonces, al realizar esta resta, nos quedaría, ¿verdad? Que el ángulo P es igual a 89 grados, que lo tenemos reflejado en el literal E, ¿verdad? Sería la respuesta, 89 grados. En un triángulo ABC, el ángulo A vale 20, el ángulo C vale 60 y se traza la bisectriz de BD. Luego, en los triángulos ABD se traza la bisectriz exterior de E. Calcular el ángulo AED. Para ello, lo primero que hacemos es trazar la bisectriz que nos piden, que es la que va desde B, es la que parte el ángulo de B en dos partes iguales. Y llegamos hasta el punto D. Este es mi punto D. Esta sería mi bisectriz BD. Mi segmento de recta BD. El ángulo A ya me dicen anteriormente que vale 20. El ángulo C me dice que vale 60. Y en este caso me dicen que trace una bisectriz exterior del ángulo E. D. Entonces comienzo y trazo una bisectriz por acá hasta el ángulo exterior. Luego trazo una recta para formar mi triángulo. Y en este caso ya tengo mi ángulo exterior. Nosotros sabemos que si este triángulo ABC, uno vale 60, otro vale 20, entonces por ende este ángulo B vale 100 grados, que es lo que tenemos acá. Luego sabemos que este B', que sería prácticamente el que dividimos en dos, vale prácticamente 50 grados. Y ya cuando nos está diciendo que apliquemos el ángulo exterior entre dos bisectrices, prácticamente el ángulo E va a medir la mitad de él, porque ahí aplicamos uno de los teoremas que nos dice, y es prácticamente la mitad de lo que mide el otro ángulo, y sería 25 grados, que sería mi respuesta. Sobre la bisectriz de un ángulo AOB se ubica el punto P. La mediatriz de OP intersecta con AO en M y AOB en N. Calcular el ángulo MPN, si OM es igual a MN. Lo primero que hicimos fue trazar la semirrecta, luego la otra formando el ángulo O, luego de esto trazamos la mediatriz y en este caso se nos forma un paralelogramo, para lo cual utilizamos cada uno de sus lados son congruentes. Acuérdense que 2 a 2 de sus lados tendrían que ser congruentes, este con este y este con este. En el ángulo del centro, donde se nos forman, donde se nos intersectan, prácticamente se forma un ángulo de 90 grados. Y por eso nosotros decimos que de O a M y de O a N prácticamente son lo mismo. R es el punto de intersecto de MN y de OP. Y nos dice que de O a R y de R a P prácticamente es una mediatriz. Por acá tenemos que el ángulo MRP, que es este de acá, mide 90 grados por ser mediatrices, ¿verdad? Y luego utilizamos los criterios de congruencia de lado, ángulo, lado, donde el triángulo MOR, el triángulo NOR, el triángulo MRP y el triángulo BRP son congruentes. Ya utilizando el criterio de lado, ángulo, lado, ¿verdad? Prácticamente lo que vimos acá. Y sus ángulos correspondientes son el ángulo AOP, el ángulo APO. Por lo tanto, el ángulo MPN mide 45 grados, la mitad de lo que mide cada uno de este de acá, que mide sus 90, entonces este tendría que medir 45 grados. Ejercicio 3.1. Podemos apreciar que en la figura me dice que está formado por dos segmentos que son iguales. AB es igual al segmento BC. Luego tenemos lo que es AC es igual al segmento MN. Dice que también tenemos lo que es una medida del ángulo BCM de 30 grados.
Aquí lo tenemos, miren, 30 grados. Entonces me pide calcular el valor de X. Luego, vamos a calcular, ¿verdad? Lo que es el valor de X que tenemos por acá. Entonces, vamos a hacer uso de lo que es, en este caso, de rectas paralelas. Entonces, vamos a trazar lo que son dos, lo que es línea paralelas. Entonces, utilizamos lo que es una recta paralela del punto BC al punto M. Entonces, trazamos lo que es una recta y es la que aparece ahí, miren. Luego, ¿verdad? Vamos a trazar lo que es otra recta paralela del segmento MN hasta el punto B. Bien, podemos apreciar, ¿verdad?, que se ha formado lo que es una figura. En este caso, pues, un paralelogramo. Entonces, tenemos lo que es una figura, pues, que tiene lo que es 4 lados, bien, ¿verdad? Entonces, venimos y, ¿qué es lo que hacemos? A generar lo que eso es en nuestro polígono, que en este caso, pues, un paralelogramo. Venimos y tallamos por acá para poder resaltar, ¿verdad? Podemos resaltar lo que es nuestro paralelogramo. Y que lo que se forma prácticamente es un romboide, ¿no? Entonces, sabemos de que las características principales de un romboide, pues tiene lo que son, que sus ángulos opuestos son iguales. Entonces, vamos a resaltar por acá algún color en específico para poder diferenciarlo. Y bien, ahí resalta lo que es más. Podemos observar pues nuestro romboide. Entonces me dice que aquí este pedacito pues tenemos por acá que mide lo que es 20. Entonces nuestro otro trozo, ¿verdad? Porque hemos trazado lo que es una diagonal. Entonces debemos de encontrar lo que es el opuesto, que en este caso es la X. Directamente podemos observar porque la X valdría lo que es 20, pero a mí me lleva a poder calcular. Es decir, mediante el proceso, ¿verdad? Porque hay unas propiedades que a mí me definen poder, en este caso, hacer lo que es el proceso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos lo que es el valor de X, que es el que desconocemos. Y es lo que vamos a expresar entonces. ¿De qué forma? Como 2 multiplicado, en este caso 2 veces multiplicado el ángulo, ¿verdad? Que es de 20, eso va a ser igual a 2X. ¿Por qué 2X? Porque son dos lados que en este caso, pues, yo necesito conocer. Son el lado, pues, que tenemos aquí la X y el otro costado, entonces 2X. Lo que hacemos, efectuamos la operación que sería, ¿verdad? 2 por 20 grados, entonces me da 40 grados igual a 2X. El objetivo es encontrar el valor de X, entonces despejamos el valor de X. ¿Qué pasa? Ese 2 está multiplicando la X, entonces ponemos y decimos que 40 grados dividido entre 2. Y eso es igual a X. Si nosotros dividimos o hacemos esa operación de 40 grados entre 2, tenemos que 40 entre 2 es igual a 20. Quiere decir que el valor de X para el siguiente ejercicio es igual a 20. Y ahí hemos encontrado lo que nuestro ejercicio 3.1 nos estaba pidiendo. Ejercicio 3.4. En la figura que se presenta a continuación me dice que el segmento AB es igual al segmento AD. Es decir, AB es igual, me dice a lo mismo, ¿verdad? Que yo diga AD. Entonces me dice a mí, con la diferencia que el ángulo alfa me dice que es diferente al ángulo de teta. Entonces me pide a mí calcular el ángulo de teta. Entonces, sabemos que a nosotros por acá en el ángulo de, me está dando lo que es un equivalente, ¿verdad? Una expresión nada más equivalente a 3 alfa. Entonces, me pide a mí calcular, ¿verdad?, el ángulo teta. Tenemos que tener en cuenta que esos son diferentes, entonces no tienen el mismo valor, va a cambiar. ¿De qué entonces, de qué forma lo hacemos? Primero observamos la figura que lo que se me forma por acá es un triángulo, ¿verdad? Que equilátero. Por ser lo que es un triángulo equilátero, entonces me dice a mí que un triángulo equilátero, me dice que una característica que tiene es que todos sus ángulos y sus lados son iguales, es decir, tienen la misma medida. Entonces, comenzamos entonces con algunos teoremas. Según me dice la altura para un triángulo, me dice, según el teorema número 3, pues podemos nosotros encontrar, ¿verdad?, lo que es que podemos pasar lo que es a un primer teorema donde me recalca a mí que
El ángulo me dice teta más, en este caso, el ángulo alfa, me dice que eso es igual al 75. Me dice que quiere decir que a 90, entonces, a 90 grados, nosotros le restamos lo que son 75 y nosotros podemos encontrar lo que es el valor del ángulo alfa. Entonces, si nosotros le restamos 90 menos 75, entonces quiere decir que el valor del ángulo alfa, en este caso, va a ser igual a 15. Entonces, expresemos esos 15 grados, que es lo que tenemos por acá. Miren. Entonces, alfa vale lo que es 15. ¿Qué quiere decir entonces? Que hemos encontrado lo que es el valor de alfa. Si el valor de alfa vale lo que es 15, quiere decir que en este caso tenemos por acá, como eso es lo opuesto, miren, observen, como es lo opuesto que tenemos por acá, entonces se me genera lo que es el complemento. Miren, me da lo que es 45. 3 veces multiplicado al alfa, que vale de 15, es decir, 3 por 15 es igual a 45. Y me dice a mí que el triángulo equilátero, la suma, dice, de todo en este caso, pues los ángulos son iguales. Entonces, aquí si yo sumo 45 más 15, me da lo que es 60. Entonces, quiere decir que todos los ángulos van a ser igual a 60, pero eso lo vamos a hacer mediante el proceso. Ahorita nada más es mediante la observación que nosotros podemos descubrir esto. Pero vamos a hacer lo que es el proceso para ver qué hacemos más al respecto, porque vamos a usar lo que son algunos teoremas más. Bien. Ahí hemos encontrado lo que es el valor de alfa. Bueno, tengamos en cuenta que alfa me dice que aquí es diferente al ángulo θ. Entonces, hacemos lo que es el siguiente proceso. Me dice a mí, el vértice me dice de X, debemos de saber que tenemos lo que es un ángulo de 105 grados. Entonces, no tenemos lo que es en este caso un ángulo de 90, porque si trazamos por acá un cuadro, me genera lo que es una abertura de más de 90 grados. Entonces, resaltamos, ¿verdad? Que el ángulo que hemos encontrado aquí tiene lo que es 105 grados. Tenemos entonces el ángulo ya de 105 grados más 45, entonces vamos a descubrir cuánto vale lo que es el ángulo de θ. Veamos entonces, sigamos aún más, porque me dice a mí que los ángulos suplementarios, tanto para X y tanto para Y, dice que son igual a 180. Entonces, ¿qué pasa? Si a 180 yo, ¿verdad?, le resto lo que es toda esa cifra, pues me voy a dar cuenta de cuánto es el valor en sí que necesito en lo que es encontrar. Entonces, me dice por acá a mí, el ángulo dice alternos, internos, dice, donde C es igual a 45. ¿Qué es lo que le decía? Ángulos alternos internos. Podemos encontrar que este es un ángulo alterno interno ¿a qué? A D, mire. D es un ángulo alterno interno a C, entonces por lo tanto ese tiene lo que es el valor de 45 grados. Entonces me dice por acá, el ángulo complementario, donde me dice θ es igual a 30 grados. Es lo que le decía yo a usted. Aquí en el apartado número 3, que es en este que tenemos por acá, bueno, voy a indicar por acá. Entonces, es en el apartado número 3, 4, perdón, es este que tenemos por acá. Me dice a mí, el ángulo suplementario de X y Y es igual a 180. ¿Cómo encontramos eso? Miren, a 105 le sumamos 45, me da lo que es 150. ¿Cuánto falta para poder llegar a lo que es a 180? Únicamente 30. ¿Por qué? Porque a 180 le restamos 150 y encuentro el valor yo de θ, que en este caso decimos que es 30, ¿verdad? Entonces es el que señalamos por acá. Y ahí, ¿verdad? Todo lo resto, pues me forma lo que son los siguientes ángulos. ¿Por qué? Porque miren, me dice que un triángulo equilátero, todos sus lados son iguales. Entonces, este vale 60, 60, 60. 60 más 30 me da 90 grados. Entonces, de esa manera podemos nosotros, ¿verdad?, encontrar que el ángulo θ es igual o es equivalente a 30 grados. Continuaremos con el ejercicio 3.5 que nos dice lo siguiente. Dice que en la figura el segmento de AC es igual al segmento de BC, que el segmento de AP es igual al segmento de PC, que θ
menos x es igual a 90 grados. Vamos a reflejar lo que es el bosquejo de esta manera y en base a lo que es esta figura vamos a trabajar. Tenemos lo que es un triángulo ABC y también un triángulo de AB y C. Vamos a comenzar con los datos que nos brinda, que serían que AC es igual a BC, que AP es igual a PC y que θ menos X es igual a 90 grados. AC sería este segmento que está resaltando y ahora vamos a resaltar BC. Estas longitudes se supone pues son iguales, por lo tanto este triángulo corresponde a un triángulo isósceles. Ahora veamos lo que es del segmento de AAP y el segmento de PAC. Estos también tendrían que tener lo que es la misma longitud, por lo tanto también es un triángulo isósceles. Vamos a desplazar el triángulo a este lado de aquí, vamos a trazar una pequeña curva, una pequeña línea y vamos a generar nuevamente lo que es un triángulo para que lo podamos visualizar mejor. Déjenme ver aquí y vamos a trazar el segmento de A a B para que resalte y podamos observarlo. También vamos a resaltar el triángulo y resaltemos lo que son sus lados que comparten lo que es la igualdad, comparten la misma medida. Y vamos ahora a trabajar el siguiente que está a este lado aquí, de AP, de PAC, y también trabajemos lo que son sus lados que tendrían que ser iguales, que es de AP y PC. Para ayudarnos mejor vamos a dejar únicamente al triángulo de ABC y el triángulo de APC de manera individual. Ahí ya los podemos observar lo que es muchísimo que mejor. Y al final pues es un triángulo isósceles inscrito dentro de un triángulo isósceles. Veamos, una de las características de los ángulos isósceles es que compartirán dos de sus ángulos de la misma medida, aparte de sus dos lados, es decir que alfa será igual que alfa, es decir los dos que vemos ahí en rojo tendrán el mismo valor. Y vamos a colocarlos aquí, es decir estos que están resaltados en el círculo verde tendrían que tener lo mismo. En este caso le vamos a dar valor de beta, aquí vamos a agregar lo que es la X, vamos a agregar aquí P, aquí Q y por aquí vamos a agregar la última literal vamos a colocar R. Vamos a colocarla y también vamos a resaltar lo que son nuestros ángulos que serían iguales para el triángulo que está en color rojo. Esos ángulos tendrían que tener la misma medida, es decir que X más P tendría que ser igual a Q más beta. Vamos a colocar por aquí el dato, es decir el ángulo que está en tonalidad celeste sería nuestro alfa y tendría que ser la sumatoria de beta más Q y de X más P, ambos tendrían que ser iguales. Ahora la sumatoria de todos esos segmentos de ángulos que hemos generado tendría que darnos 180, es decir X más P más Q más beta más R nos tendría que dar 180 grados, que son la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo. Y para darle solución nos vamos a apoyar del siguiente teorema, en el cual me habla de que beta más alfa va a ser igual a teta. Vamos a dibujar el bosquejo para que lo podamos ver un poco mejor. Tendrían que ser de esta forma. Ya agregamos lo que son los ángulos, que son estos que señalamos aquí. Y ahí estamos. Creo que ya con eso podemos empezar un poco a trabajarlo. Tiene que ser la sumatoria de Q más beta más R va a ser igual al valor de teta. Ahora ya trabajamos varios puntos, entre ellos tenemos ya 3 ecuaciones que vamos trabajando, de las cuales podemos, si nos fijamos bien, hacer ciertas observaciones. La primera ecuación sería el resultado de las sumatorias de todos esos segmentos de ángulos que hemos generado, de X más P más Q más beta, de los ángulos internos que hemos formado de 180. La segunda es la que hemos generado del teorema de ángulo exterior.
Es la que acabamos de hacer hace poco. Y tenemos una tercera, que es de los datos que se nos brindó en el ejercicio, el cual nos habla de que teta menos x es igual a 90. Hemos despejado en el valor de teta para poderlo trabajar. Ahora bien, veamos una curiosidad con la ecuación número 2 y eso que resaltamos en rojo. Aparentemente, q más 2 beta más r tendría el mismo significado, el mismo valor que teta. Vamos a resaltarlo un poquito para que lo podamos observar. Y ahí está. Y eso al final es el resultado de teta. Pero teta también sabemos de que tiene un valor. Es decir, que teta es igual a 90 más x. Es decir, podemos sustituir directamente el valor de 90 más x en la primera ecuación. Lo cual nos quedaría que x más p más 90 más x igual a 180. Ahí está. Vamos a seguir operando. Tendríamos entonces 2x más p más 90 igual a 180. 90 está sumando, lo pasamos a restar al otro lado de la igualdad, lo cual nos daría 2x más p menos 90. Y ahí tendríamos una cuarta ecuación que más adelante la vamos a necesitar. Vamos a mover esto por aquí para poder proseguir. Y recordemos esto de que los ángulos que están en color celeste son nuestros alfa, que al final alfa es la sumatoria de x más p y que también es la sumatoria de beta más q. Es importante tenerlo en cuenta porque podemos efectuarlo de la siguiente forma. Tengo mis dos ángulos iguales del triángulo isósceles, alfa más el segmento BR, que tendría que darme igual a 180. Voy a sumar lo que son mis dos alfas y voy a despejar en términos de BR. Es decir que 2A está sumando, lo voy a mandar a restar y me quedaría de la siguiente forma. Esto lo he efectuado en base a la sumatoria de ángulos interiores. Ahora vamos a efectuar en base al teorema de ángulo exterior. Es decir, teta tendría que ser igual a alfa más BR y luego vamos a despejar en términos de BR para por último tratar de igualar lo que es la ecuación en base a BR. Es decir, la ecuación 5 que hemos obtenido con la nueva ecuación que vamos a crear. Subimos un poquito y ahí tenemos la ecuación 6. Podemos lo que es ya igualar. Tendríamos 180 menos 2 alfa es igual a teta menos alfa. El alfa de la derecha lo vamos a mandar a la izquierda. Está restando, va a pasar a sumar. Menos 2 alfa más a sería igual a alfa. Es decir, 180 menos alfa igual a teta. Alfa lo podemos sustituir ya sea como x más p o como q más beta. En este caso tomaremos como x más p y vamos a tener en cuenta esto de aquí, que es de donde recordamos, aclarábamos de que ese ángulo en celeste equivalía tanto a x más p como a beta más q. También tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que la sumatoria de teta más x más p nos debe dar 180 grados, ya que son ángulos complementarios, que al final de cuentas nos está formando un ángulo de 180 grados. Y de ahí nos vamos a apoyar, debido a que ya conocemos de que teta es igual a 90 más x, vamos a sustituirlo y también nos vamos a apoyar para encontrar lo que es el valor de p. Esta es otra manera de encontrar el valor de p, porque fácilmente pudimos habernos también apoyado de la ecuación número 4 que habíamos formulado, la que habíamos dejado en anaranjado en anteriores presentaciones. Pero esta es otra manera de encontrar lo que es el valor de p. Lo podemos hacer de esta forma o de la forma de despejando el valor de p en la ecuación número 4. Al final nos va a dar el mismo resultado, que es 90 menos 2x. Pero bien, sigamos. Tuyo en el lado derecho de la igualdad el
valor de teta, que es 90 más x, y posteriormente en el lado izquierdo sustituyo lo que es el valor que le corresponde a P, que es el valor que acabamos de encontrar. Subimos esto por aquí y comenzamos a lo que es sustituir y empezar a operar. En las operaciones vamos a tratar de despejar lo que es el valor de x, que al final es lo que nos pide, ¿verdad? Vamos a hacer de esta forma y vamos a despejar esto por aquí. Y 90 menos 90 se elimina, nos queda 0, menos 3 menos x sería menos 4x, igual a menos 180, mandamos a dividir, menos y entre menos sería un valor positivo, serían 45, que si revisamos en las respuestas, en los literales, el valor 45 se encuentra en el literal número C, así que damos como respuesta el literal número C.